México cayó ante Inglaterra 3-2 en octavos de final y quedó fuera del Mundial en su propia casa. Eso duele y no hay forma de maquillarlo. Pero el resultado en la cancha terminó siendo, para efectos de la imagen del país, casi una nota al pie de una historia mucho más grande, la de cómo México se convirtió, a lo largo de todo el torneo, en el anfitrión que el mundo terminó reconociendo por encima del resultado de cualquier partido. El símbolo de esa noche fue un gesto puntual. Jude Bellingham, la figura inglesa del partido, se acercó a Gilberto Mora, la joya mexicana de apenas 17 años, lo consoló y le pidió intercambiar camisetas. Pero lo que vino después de ese gesto fue todavía más revelador, porque no se quedó en una anécdota entre dos jugadores. Al día siguiente, la propia cuenta oficial de BBC Sport publicó una fotografía de aficionados ingleses y mexicanos abrazados en las calles, con un mensaje que decía amor y respeto mutuo. Fue la cadena pública del país que acababa de eliminar a México la que decidió destacar esa imagen, no un medio mexicano buscando quedar bien. Y ese no fue un caso aislado. A lo largo de todo el torneo, selecciones y aficiones de decenas de países dejaron testimonios similares sobre su paso por México. La selección de Irán, que tuvo que jugar sus partidos bajo condiciones especialmente difíciles después de que Estados Unidos le negara hospedaje a su delegación, obligándola a viajar largas distancias antes y después de cada juego. Se despidió de México con un mensaje público que decía, textualmente, que sus corazones y sus almas permanecerían ahí y que consideraban a México y a su gente parte de ellos. Aficionados de Corea del Sur siguieron apoyando a México incluso después de perder contra la selección mexicana, por la manera en que habían sido recibidos. Una aficionada escocesa, sin haber pisado nunca el país, declaró que apoyaba a México frente a Inglaterra por razones históricas y personales entre su país y los ingleses, pero también reconoció el trato recibido de la comunidad mexicana en el extranjero. En redes sociales, la evidencia se acumuló durante semanas, no solo en la última fecha. Turistas neerlandeses, brasileños, japoneses e iraquíes fueron citados en distintos medios describiendo la calidez de la gente mexicana como lo más memorable de su viaje, por encima incluso de los partidos. Uno de ellos, un aficionado brasileño que visitaba el país por primera vez, dijo que sentía que los mexicanos eran como hermanos de su propia gente. Ya hay un dato de negocio que sorprendió incluso a la propia industria. Adidas confirmó que la playera de la selección mexicana fue la más vendida de todo su portafolio global durante este mundial, con más de 5 millones de unidades, por encima de selecciones históricas como Alemania y España. Eso no se explica solo con nostalgia futbolera, se explica con el nivel de atención y cariño que generó México como fenómeno cultural completo durante el torneo. En el terreno de los números duros, la concentración de gente también habla por sí sola. 1.350.000 personas se reunieron en espacios públicos de la Ciudad de México para ver el partido contra Inglaterra, y ninguna sede de Estados Unidos o Canadá logró replicar ese nivel de concentración en las calles durante todo el torneo. El futbolista español Pedri, en su paso por Monterrey, se mostró visiblemente conmovido por el cariño que recibió de la afición mexicana, incluso sin ser un partido de la selección local. Y aquí está el punto que conecta todo con lo que pasó esa noche del 5 de julio. Esa misma noche, y en su conferencia matutina del lunes siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien vio el partido desde un fanfest en Nezahualcóyotl, junto a la gobernadora Delfina Gómez, decidió no centrar su mensaje en el marcador. Dijo que había que tener ánimo, que a veces se gana y a veces se aprende, que la selección nos dieron mucha alegría, y remató con la frase que resume todo lo anterior, que México demostró ser el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. No fue una frase aislada ni un intento de tapar la derrota con propaganda. Fue el cierre de una narrativa que se había construido, partido a partido,
con testimonios reales de aficionados de todo el planeta, no con un comunicado oficial diseñado para la ocasión. Y esa hospitalidad no se quedó solo en anécdotas de aficionados individuales, se volvió parte de la identidad visual del propio torneo. En la Ciudad de México, un pato llamado Merlín, mascota de un pequeño comercio del centro histórico, apareció luciendo la playera de la selección y terminó convertido en un símbolo viral compartido en medios internacionales. Un análisis gastronómico independiente que evaluó 80 platillos de las 16 ciudades, sede del torneo, colocó a la torta ahogada de Guadalajara en el primer lugar de todo el mundial, por encima de propuestas de ciudades como Boston o Filadelfia. Y Guadalajara, en particular, terminó consolidándose como una de las sedes mejor valoradas por los turistas extranjeros, con menos incidentes reportados que otras ciudades anfitrionas, gracias a la combinación de movilidad, cultura y espacios públicos que ofreció durante todo el torneo. También hubo hospitalidad cruzada entre aficiones que no tenían ninguna razón futbolística para convivir. La afición colombiana, tras el debut de su selección, celebró en el Ángel de la Independencia como si fuera un monumento propio y repitió la misma escena semanas después en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara. En Monterrey, la afición local adoptó con un entusiasmo genuino a los aficionados llegados de Japón, con disfraces y muestras culturales compartidas a pesar del calor extremo de esa sede. Ninguno de estos episodios tenía que ver directamente con el resultado de algún partido de México. Eran simplemente la forma en que distintas aficiones del mundo terminaron conviviendo en territorio mexicano durante semanas. Y ese contraste importa todavía más si se recuerda el contexto con el que México llegó a este mundial. Semanas de alertas de viaje, cuestionamientos sobre su seguridad, dudas sobre si el país estaba a la altura de organizar un evento de esta escala. Ya hemos cubierto en este canal, con datos verificados, cómo esas advertencias existieron realmente. Lo que este torneo terminó demostrando no fue una respuesta de gobierno a esas dudas, sino la experiencia acumulada de millones de personas. Aficionados ingleses, iraníes, surcoreanos, escoceses, holandeses, brasileños, japoneses, que llegaron con una imagen y se fueron con otra completamente distinta. México no salió de este mundial levantando una copa. Eso es un hecho, y no hay forma de cambiarlo. Pero entre el gesto de Bellingham con Mora, la publicación de la BBC, el mensaje de despedida de Irán y las cifras de una playera que se vendió más que la de Alemania o España, queda algo que ningún resultado en la cancha puede borrar. Un país que, se mida como se mida, terminó siendo el anfitrión que el mundo prefirió recordar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos testimonios de Irán, de los aficionados ingleses, de los turistas de todo el mundo, reflejan algo real sobre cómo se vivió este mundial en México? ¿O crees que se exagera el papel de anfitrión por encima de lo deportivo? Déjalo en los comentarios.